amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy hablaremos del ocaso de nuestra época, que son las claves del inminente reordenamiento mundial. En nuestros videos anteriores hemos enfatizado en que no nos encontramos frente a una crisis terminal, en que nos encontramos en una crisis terminal de nuestra época y que no es una crisis cíclica más del capitalismo. Para comprender qué nos depararán los próximos 20 años, es esencial, ante todo, entender qué es lo que está muriendo en ellos. La transición que se avecina es comparable en su profundidad a la que llevó del mundo feudal al mundo capitalista, pero con una complejidad añadida. El capitalismo no es un sistema local, sino que se convirtió en el primer sistema verdaderamente global. Por lo tanto, su superación no tendrá una única salida, sino múltiples, moldeadas por las distintas realidades regionales y la correlación de fuerzas en cada una de ellas. Para navegar, entender este periodo de turbulencias, como bien señalaron tanto estrategas como revolucionarios, no basta tan solo con analizar hechos aislados y de coyuntura, sino comprender las tendencias profundas que, aunque a veces parecen imperceptibles, en el día a día están reconfigurando los cimientos del orden mundial. La historia no se repite, pero a menudo utiliza moldes similares y es en esos patrones donde debemos buscar las claves para interpretar el presente y atisbar las formas del futuro. El núcleo de esta transformación radica en un cambio fundamental en la naturaleza de la producción, ya lo hemos dicho varias veces, la naturaleza de la explotación y por ende de la clase dominante. El capitalismo clásico, desde su forma mercantil hasta su madurez industrial, se sostenía sobre la explotación de factores de producción eminentemente materiales, concretos, la tierra, la maquinaria, las fábricas, el trabajo físico del proletariado. En un sistema basado en la apropiación del trabajo tangible y de los recursos naturales transformados por la industria. Sin embargo, la revolución científica y tecnológica de finales del siglo XX, acelerada por la revolución en las comunicaciones y la informática, ha alterado esta ecuación de manera irreversible. Por primera vez en la historia de la humanidad, los factores de producción inmateriales, es decir, el conocimiento, la información, los datos y la capacidad de innovación, la inteligencia colectiva, se han convertido en el recurso estratégico dominante. Su influencia ya no es periférica o cultural, sino que se ha instalado en el mismísimo corazón de la producción material. Este cambio tiene una consecuencia colosal. Quien controla estos factores espirituales e intelectuales, quien posee y gestiona las plataformas, los algoritmos y el conocimiento de vanguardia, ya no es un capitalista en el sentido tradicional. El objeto de la explotación ya no es el trabajo tangible, sino la capacidad intelectual, la atención, la creatividad humanas. Esto anuncia en esencia el fin del propio modo de producción capitalista, tal como lo conocíamos y teorizábamos, abriendo la puerta a una nueva formación social cuya naturaleza estamos empezando hasta ahora a vislumbrar. Este cambio sísmico, sistémico en la base productiva no se ha producido en el vacío histórico. Ha sido impulsado y moldeado por fuerzas sociales y materiales que han ido precipitando este desenlace. En primer lugar, la presión constante de las clases subalternas durante todo el convulso siglo XX, un fenómeno catalizado y ejemplificado por la existencia de la Unión Soviética como una alternativa real y amenazante, forzó al capital a realizar concesiones significativas. El miedo a la revolución, alimentado por la presencia de un polo anticapitalista, creó un breve y excepcional periodo histórico de apenas unas décadas en el que se produjo un crecimiento del bienestar y la aparición de una amplia clase media en Occidente. La combinación de productividad industrial, guerras mundiales que exigieron cohesión social y la competencia con el bloque socialista
actuaron como un dique de contención de las tendencias intrínsecamente desigualitarias del sistema. La desaparición de este contrapeso, es decir, la destrucción de la Unión Soviética, eliminó la necesidad de tales concesiones, abriendo las puertas para una restauración de la lógica más cruda de acumulación. En segundo lugar, el propio dinamismo tecnológico, que había sido el motor del capitalismo, ha mostrado una alarmante desaceleración en su capacidad para generar crecimiento. La energía que impulsa las grandes revoluciones industriales, basada en el carbón, luego en el petróleo, se ha agotado en términos de rentabilidad energética. Las ganancias de productividad son cada vez más difíciles de obtener. La rentabilidad del capital invertido en la economía real cae y la economía global, más que avanzar hacia un nuevo y prometedor salto tecnológico, parece encaminarse hacia un crecimiento asintótico, y esta es una meseta donde los esfuerzos por expandirse producen resultados cada vez más marginales. La llamada cuarta revolución industrial, promocionada desde los foros de Davos, no es tal en su esencia, sino es en gran medida una construcción administrativa y una imposición ideológica que enmascara un profundo estancamiento estructural. Lo que se nos presenta como innovación es a menudo una reconfiguración de lo existente para profundizar el control, no para expandir la frontera de lo que podemos pensar que es posible. Ante esta perspectiva de agotamiento y de crisis, las élites que han pilotado el sistema durante décadas no han permanecido pasivas. Al contrario, desde principios de la década del 70 del siglo pasado, conscientes de la crisis terminal que se avecinaba, iniciaron un proceso de demolición controlada del viejo orden para construir uno nuevo que pudiera preservar su dominación, aunque bajo formas distintas, radicalmente distintas. El primer y más importante paso en esta estrategia fue la eliminación del bloque soviético, percibido no como un enemigo ideológico, sino como un obstáculo insalvable para la reconfiguración global que planeaban. Los documentos estratégicos de la época, como la famosa Directiva de Seguridad Nacional de 75, ese documento clave de la historia reciente que representa un punto de inflexión en la estrategia de Estados Unidos hacia la Unión Soviética, ya evidenciaba un cambio de enfoque gigante. No se trataba de contener a la Unión Soviética, sino de modificar su sistema desde dentro, utilizando palancas económicas informales para desestabilizarlo. El objetivo no era tanto una victoria militar, sino una transformación del régimen que lo hiciera fundamental, que lo hiciera funcional a la nueva fase de acumulación global. La destrucción misma de la URSS no fue un accidente geopolítico, sino una condición necesaria, meticulosamente preparada para el proyecto de ingeniería social global que se avecinaba. Solo con el contrapeso eliminado se podía proceder a reestructurar el propio corazón del capitalismo, desmantelando los pactos sociales de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, e imponiendo una nueva lógica de dominación sin necesidad de hacer ningún tipo de concesiones. La naturaleza de este nuevo orden poscapitalista, aún en gestación, puede vislumbrarse a través de los debates, las estrategias y los planes de sus arquitectos, que a menudo se debaten en foros discretos pero reveladores. El proyecto no es homogéneo y coexisten distintas facciones con intereses a veces contrapuestos, pero existen convergencias claras sobre sus pilares fundamentales. El primero y más impactante es la creación de un nuevo tipo de sociedad radicalmente desigual, donde las diferencias de clase lleguen a afianzarse en diferencias de acceso a la biología misma. Se perfila un mundo de dos especies humanas, como en la visión de Wells,
Ya hemos hablado de este libro también. De un lado, una minoría privilegiada con acceso a mejor educación personalizada, a longevidad mediante costosos tratamientos biotecnológicos y un entorno físico privilegiado y seguro. Del otro, una mayoría crecientemente sobrante, funcionalmente inútil para el nuevo paradigma productivo automatizado. Esta mayoría, desposeída de sus activos materiales, esa expropiación de los bienes de las clases medias, que es el símil moderno de los cercamientos ingleses, sería mantenida en un estado de dependencia mediante una renta básica que apenas cubra su subsistencia y sumergida en realidades virtuales y adictivas que la mantienen dócil y entretenida. La agenda verde, las políticas de desindustrialización no son realmente lo que parecen, no son medidas para salvar al planeta de gente tan preocupada por la naturaleza y la vida, por los animalitos, las plantas, son herramientas multifuncionales para este propósito del que hablamos. Justifican el recorte de consumo, reconfiguran la economía en torno a sectores controlados, eliminan empleos industriales que daban poder a la clase trabajadora y crean una nueva narrativa de austeridad que prepara psicológicamente a la población para aceptar un nivel de vida inferior. El ascenso de los partidos verdes en Europa con su discurso de vota por nosotros, no para que te vaya mejor, sino para que aceptes restringirte, es un síntoma perfecto de esta mutación cultural inducida. El segundo pilar de este nuevo orden es el control omnipresente, no sobre los recursos naturales, materiales, sino sobre el comportamiento individual y sobre la mente humana. Esto se manifiesta en un ataque sistemático y deliberado a la educación pública y a la capacidad de pensamiento complejo. La proliferación de la funcionalidad, la incapacidad creciente de las mayorías para procesar información compleja, leer textos largos o mantener la atención en argumentos extensos, no es un fallo del sistema, sino su objetivo. Se busca crear una población incapaz de acceder a los códigos del poder, de comprender los procesos que están determinando su vida y los deja condenados a una irrelevancia intelectual y a la manipulación. Paralelamente, la ciencia y la investigación de vanguardia, especialmente en campos como la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología, se concentran en estructuras cerradas, a menudo vinculadas a los servicios de inteligencia y a las grandes corporaciones. Estas tecnologías, lejos de ser neutrales o beneficiosas para la humanidad en su conjunto, se perfilan como los instrumentos ideales para este nuevo modelo de dominación. La inteligencia artificial, por ejemplo, no es tan solo una herramienta de automatización, sino es el candidato perfecto para convertirse en el cerebro anónimo e inapelable del control social. Una instancia puede tomar decisiones sobre la vida de las personas sin rendirle cuentas a nadie, presentándose como una lógica técnica superior a cualquier debate democrático, filosófico, ideológico, etc. Se trataría de un poder difuso, a la manera de los sacerdotes en las teocracias antiguas, que dicen interpretar la voluntad de un Dios que nadie ha visto y que es inescrutable. Este proyecto de futuro, sin embargo, no se desarrolla en un laboratorio aislado, sino en un escenario global de profundas rupturas geopolíticas y demográficas que añaden capas de complejidad y contradicción e incertidumbre al proceso. La demografía se ha convertido en un campo de batalla silencioso pero decisivo. El envejecimiento acelerado y la disminución de la población autóctona en el norte global, por ejemplo, contrastan violentamente con la explosión demográfica juvenil en el sur global, particularmente en África y partes de Asia. Este desequilibrio radical, combinado con el fracaso económico endémico de vastas regiones
países enteros y la destrucción de sus economías tradicionales está generando una presión migratoria de una magnitud sin precedentes. Lejos de ser un fenómeno espontáneo o incontrolado, como podemos creer a veces, este proceso es en gran medida inducido y gestionado por ciertas élites con el objetivo explícito de transformar el tejido social, cultural y político del viejo continente. La llegada masiva de poblaciones jóvenes con códigos culturales, religiosos y sociales distintos no solo diluye la identidad de las sociedades receptoras y desactiva viejos conflictos de clase, sino que crea un nuevo y volátil underclass. Este nuevo estrato social, desposeído, descontento y con altas tasas de natalidad, se convierte en un polvorín a medio plazo, un factor de inestabilidad social y política impredecible. El privilegio de la juventud en este contexto se vuelve un factor potencialmente maligno cuando se combina con la falta de perspectivas, el resentimiento y la concentración en guetos urbanos. Creo que todos hemos sentido esto un poco de una forma u otra, y este prisma de crisis superpuesta, económica, social, demográfica, energética, el concepto de globalización tal como lo conocimos en las décadas posteriores a la Guerra Fría, ha muerto definitivamente. Lo que se avecina no es un mundo sin fronteras, unificado bajo un mismo mercado y unas mismas reglas, sino un mundo de macrozonas, de grandes espacios geopolíticos y económicos en competencia abierta o soterrada entre sí. El sueño de un gobierno global, unificado, promovido por algunas élites, se está desvaneciendo, de hecho, ante la realidad de bloques que se están reconfigurando violentamente. La zona de influencia del dólar y el poderío militar de Estados Unidos, el espacio chino-japonés con su pujanza tecnológica y demográfica, los intentos desesperados de potencias medias como el Reino Unido, por ejemplo, para reconstruir su propia esfera de influencia en las regiones periféricas. El Estado-nación, aunque herido, vaciado de soberanía económica y penetrado por poderes transnacionales, no desaparece. Se convierte en la cáscara útil, en el pararrayos administrativo, por decirlo de alguna forma, de un descontento que en realidad debería dirigirse a poderes más difusos e inalcanzables. Por debajo de la supervivencia de la política formal y las fronteras estatales emerge con fuerza lo que podría denominarse un poder profundo. Esta no es una simple teoría de la conspiración, sino es una constatación de la nueva realidad del poder, una simbiosis orgánica entre segmentos claves del aparato estatal, como los servicios de inteligencia, alto funcionariado, complejo militar industrial, las grandes corporaciones transnacionales, especialmente las tecnológicas y las financieras, y probablemente estructuras del crimen organizado global. Este poder profundo, operado en la sombra y sin rendir cuentas a ningún electorado, será el verdadero soberano en las próximas décadas. Gestionará los grandes flujos, tomará las decisiones estratégicas y modelará el nuevo orden mientras las instituciones formales y los políticos mediáticos gestionan las apariencias, administran la rutina y asumen el coste político de las decisiones impopulares. Así pues, el mundo de los próximos 20 años se dibuja como un periodo de transición conflictivo y de alta incertidumbre, una verdadera guerra de los 30 años del siglo XXI, que servirá para alumbrar entre el dolor y la destrucción el nuevo orden. Será una época definida por el choque violento entre las viejas estructuras que se resisten a morir y las nuevas formas de poder que pugnan por nacer y controlar el nuevo mundo. Las amenazas son múltiples, están interconectadas y se retroalimentan. La posibilidad siempre presente de que este conflicto sistémico y la reconfiguración de bloques derive en una guerra abierta, quizás en una nuclear,
tal vez no, pero tal vez sí, biológica o cibernética, el riesgo de un uso descontrolado de la inteligencia artificial que genere disrupciones impredecibles, el potencial colapso migratorio que desborde cualquier capacidad de gestión en diferentes países y genere conflictos civilizatorios, la crisis energética y de recursos que puede llevar a sociedades enteras al borde de la supervivencia. La conjunción de estas crisis, anidadas unas dentro de otras, como crisis del capitalismo, de la civilización europea, de la sociedad neolítica, de la especie humana misma, no tiene precedentes históricos. Frente a este panorama sobrecogedor, que puede asustar a muchos, la tentación del fatalismo y de la parálisis es grande, pero sería el peor de los errores, o sería una rendición anticipada. En los momentos de crisis, cuando las viejas reglas ya no sirven y las nuevas aún no se han escrito, la- el ser humano siempre tiene el poder de jugar su papel, su personalidad y la capacidad de tomar decisiones conscientes y arriesgadas. Ese es un peso poderoso. Precisamente porque la complejidad y la incertidumbre son máximas, la necesidad de líderes, no solo políticos, sino también intelectuales, sociales, comunitarios, que sean capaces de navegar por la tormenta, de leer las tendencias profundas y de ofrecer un rumbo diferente, se vuelve en este momento absolutamente imperativa. Del mismo modo, la necesidad de ciudadanos conscientes, críticos y organizados, capaces de resistir la manipulación y de exigir un futuro distinto, es más importante que nunca. El futuro no está escrito en ninguna piedra, es un campo de batalla abierto y si bien el proyecto de las élites para las próximas décadas es claro en sus líneas maestras, que son más control, más desigualdad y menos libertad, su victoria no es inevitable. La historia la escriben aquellos que se atreven a luchar por ella, cuando todo parece depender de fuerzas inmensas, ciegas e incontrolables, es precisamente entonces cuando la elección de unos pocos e incluso de uno solo puede inclinar la balanza. Y el desafío de nuestra generación y de las generaciones venideras que tendrán su papel durante los próximos 20 años es precisamente estar a la altura de esa responsabilidad, comprender que cuando parece que nada depende de nosotros es precisamente entonces cuando todo depende absolutamente de nosotros. Y la historia, como enseñan los grandes movimientos de cambio, no es una línea recta, sino una sucesión de bifurcaciones donde la voluntad humana puede y debe marcar la diferencia. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.